buenos días. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de entre colegas. Ya empezamos como el segundo semestre con esto que ha sido un espacio pues pensado por la Vicerrectoría de Docencia y el Programa de Desarrollo Docente para encontrarnos, para que los profesores conversemos sobre esto que nos está pasando, sobre cosas que hemos hecho en la vida de docentes y que creemos pueden aportar a el trabajo que estamos haciendo como docentes en la actualidad. En el semestre anterior tuvimos un ciclo de 10 charlas donde hablamos sobre asuntos, sí, de la didáctica, la pedagogía, hablamos también de la evaluación, por ejemplo, pero nos dimos también la oportunidad de hablar sobre las humanidades, sobre las artes y el cine y sobre los aportes que esos campos pueden hacer a nuestro trabajo en la actualidad. Entre colegas se ha propuesto inspirar también a los profesores sobre maneras de ejercer, digamos, el oficio docente en la actualidad, en esta contingencia, ¿cierto? Entonces, le apostamos también a dar ideas un poco a los profes de cómo podrían hacer el acompañamiento a sus estudiantes, de cómo también fortalecer, digamos, su saber como profesores a partir de espacios de este tipo. En la Ujú. mañana de hoy, entonces, nos acompaña la profesora Cecilia Plested. Ha sido muy bello, además, la manera como concretamos esta charla porque la profesora participa conmigo de un comité, del comité de convivencia de la universidad y fue allí donde nos enteramos de la posibilidad de que esta charla pudiera ser posible. Entonces fue muy bello, insisto, porque se cumplió, digamos, con el propósito de entre colegas y es que el profesor que sienta que puede contarnos algo para aprender como de su experiencia, nos convoque, ¿cierto? Y esto fue creo lo que pasó con la profesora Cecilia Pleste. Se enteró del espacio, mire, yo trabajé en educación a distancia, creo que ahí hay muy buenos aportes, les puedo contar y quiero hacerlo entre colegas. Entonces, por eso la tenemos hoy. La profesora Cecilia está ahorita vinculada a la Facultad de Educación, muchos de ustedes sé que la conocen, pero yo quisiera que más bien ella nos hiciera como su presentación y nos contara de la manera como vamos a proceder en este espacio. Bienvenidos entre colegas, profesora Cecilia, bienvenida y bueno, está entre colegas. Hola, buenos días a todos. Pues a ver, yo el 30 de junio pasado cumplí 44 años ya en la universidad y me encanta, para mí la docencia es de las cosas más mágicas y emocionantes que existen. ¿Por qué me interesa la educación a distancia? Porque cuando estudié en la Universidad del Valle refrendé muchas de las cosas que había aprendido de pequeña. Entre ellas saber que todos los edificios que hay en la Plaza de Caicedo en Cali la hizo, bueno, en 1800, yo no sé qué, no sé cuándo se hicieron, alguien que estudió con un arquitecto italiano por correspondencia. Y todavía hoy son monumento y patrimonio del país. Extraño, ¿cierto? ¿Cómo alguien estudia arquitectura por correspondencia? Pues sí, don Pedro Riascos, que era el padrastro de mi mamá. Pero además, también mi padre hizo el acueducto de Cali, las locomotoras del ferrocarril del Pacífico, la represa Anchicayá. Hace unos 7 años me llamó un colega de los egresados de Alemania a pedirme disculpas porque tenían que desmontar la represa de Anchicayá, que no tenía ni una sola tuerca o tubo deficiente, porque al país se le había ocurrido al gobierno que había que digitalizar. Bueno, el profe Leandro, como les decía, el profe Leandro, quiero que empecemos con un formato distinto. Pues yo había esperado que pusiéramos el video antes de yo hablar, pero eso no importa.
Vamos a empezar con un video y luego volvemos a conversar entre colegas. ¿De De acuerdo? acuerdo, profe. John, entonces nos ayuda con el video, porfa. Claro que sí, Leandro, ya lo voy a compartir entonces. Muchas gracias. Y entonces vamos a hacer una conversación muy amigable sobre el tema de la pedagogía de la educación a distancia. De eso se trata, profe. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar un poco inicialmente sobre cuándo aparece la educación a distancia. La educación a distancia, fíjense que empieza con el intercambio epistolar de los filósofos, de muchos grandes personajes, existen registros de alumnos, de grandes maestros desde 1500, 1600. Sin embargo, en 1728, Caleb Phillips empieza cursos por correspondencia en el periódico Boston Gazette. Ahí, digamos que es el primer registro de la educación a distancia ya institucionalizada. Y en 1833, el sueco Müller anuncia que la dirección de su curso Composición por correspondencia pues se convierte también a través de un periódico en otra forma de iniciar el proceso de educación a distancia en Europa. No sé si a alguno de ustedes le correspondió o aquí en el colombiano pasó eso, pero en el país de Cali, cuando yo estaba muy chiquita, habían cursos que aparecían en el periódico, es decir, el periódico tenía un segmento que era para cursos y era oficial y servía para hacer la primaria, por ejemplo. En 1840 ya Isaac Pitman, quien es el que diseña el sistema de taquigrafía con tarjetas de envío postal, pues hace intercambio de educación con sus alumnos. En 1856, el francés Charles Trousseau y el alemán Gustav Langenscheidt, el de los diccionarios, crean un instituto de idiomas por correspondencia. No había maestro presente, todo se hacía por carta. En 1858 en Edimburgo, o sea, en el Reino Unido, Skerry College es una dependencia de la Universidad de Londres y ellos también hacen una serie de cursos que sirven pues para hacer, o mejor, para ampliar el número de personas en la población para que pudieran estudiar. En 1873, en Estados Unidos también ya hay una fundación y esa fundación fortalece todavía más las escuelas por correspondencia. En 1903, ya en España, la Escuela Libre de Ingenieros se hace también a través de cursos por correspondencia. ¿Por qué es tan importante que tengamos en cuenta esto? Porque es que no estamos inventando nada nuevo. La educación a distancia, posiblemente si se hiciera un estudio diacrónico hacia el principio de los siglos, vamos a encontrar que habían otra clase de maestros con alumnos por correspondencia o tal vez en inscripciones de piedra, no lo sé. Pero esa educación es centrada en el estudiante, no es el profesor o el maestro el protagonista del proceso. Eso es lo que yo quisiera dejar de base para que nosotros trabajemos hoy. Y para eso les dejo dos preguntas para que reflexionemos inicialmente. ¿Qué papel debo jugar yo, profesor o maestro, en el proceso actual, donde la virtualidad cree que está descubriendo el agua tibia? Y a mí me duele que los primeros cursos de educación virtual que aparecieron en el mundo, no hablo de Colombia,
fueron un negocio y siguen siendo un negocio. Y eso es preocupante desde mi punto de vista. No nos olvidemos, por ejemplo, que para nosotros ahora es muy preocupante, o por lo menos hay voces en la universidad que dicen que cómo los alumnos de posgrado no van a pagar la matrícula. Es que la educación no es un negocio. La educación debe ser absolutamente gratuita. Desde el primer día que se entra al sistema escolar hasta que se termine graduado de doctor, como en algunos países europeos. Hay un ejemplo muy lindo de educación rural. Australia. Sí, eran tan vastas sus, digamos, llanuras. Bueno, había un helicóptero que llegaba, tiraba el paquete, los chicos estudiaban con su correspondencia, luego el helicóptero volvía unos días después, recogía esos paquetes ya respondidos y dejaba más temas. Y en Colombia pasó lo mismo en la ruralidad, solo que sabemos inventar cosas para después destruirlas. Muy chiquitita, o alguno de ustedes también lo conocen, ¿quién no escuchó clases así fuera por gusto por Radio Sutatensa? Evidentemente. Tuvimos una excelente educación rural. Uy, pero es que es muy peligroso educar a los campesinos, ¿verdad? Entonces la eliminamos. Pero también tuvimos la educación por televisión, la televisión educativa. Pero también era mejor eliminarla. Así no íbamos a educar a todo el pueblo colombiano y podrían seguir siendo la manada de borricos que son cuando van a las elecciones. Grave, ¿cierto? Bien. La segunda pregunta es, ¿cómo yo, profesor o profesora, comprendo el hecho de que yo acompaño a mi estudiante, soy el tutor de mi estudiante, le brindo documentación para que él estudie y luego conversamos? Es decir, la educación virtual debe ser un diálogo educativo. ¿Cómo comprenden eso? Bien, ahora nos vemos. Saludos. Por favor, piénsenlo y reflexiónenlo con mucho afecto. Ay. Hola. Profe, hola de nuevo. Bueno, entonces me gustaría que empecemos a conversar desde ese final. Ujú. En la educación a distancia, que ahora está mediada por tecnología, es decir, hay una serie de posibilidades de incluir herramientas virtuales para desarrollar esa educación sincrónica temporal o asincrónica en función de materiales educativos. Tiene un faltante desde mi punto de vista. Se desarrolla la educación virtual porque ni siquiera se tienen los parámetros iniciales de la educación a distancia. Se desarrolla brindando la posibilidad de generar materiales, o sea, desde el nivel de la didáctica. Pero ¿qué pasa con los parámetros pedagógico-metodológicos de la educación? Esa es mi pequeña angustia. Y esos parámetros pedagógico-metodológicos que evidentemente tendrán que visualizarse en función de lo que se desarrolla en la didáctica, son un alimento para el maestro, para el profesor, para quien va a conducir el curso. Por lo tanto, habría que tener en cuenta, o sea, como fusionar
Una de las cosas más lindas que he ido encontrando es la visión de Paulo Freire frente a la educación. La educación debe dejar de ser una educación bancaria, es decir, una cosa que se repite y se repite y se repite y todos los alumnos deben decir exactamente lo mismo que dijo el profesor porque si no van a sacar malas calificaciones. Esa educación no reflexiva deberíamos haberla eliminado hace mucho tiempo. Eso significa, como el mismo Freire lo expresa, aunque sea con otras palabras, que debe ser una educación que va al corazón del alumno, es decir, personalizada. La educación personalizada me obliga a mi maestro, o profesor o profesora, a tener en cuenta que en un aula de clase, y voy a partir de la presencialidad, en un aula de clase donde yo tengo 20, 25, 30 alumnos, tengo 30 universos, que cada universo tiene un ritmo diferente, que ellos tienen una visión del mundo que no es la mía, aunque estén en mi curso, que tenemos un tema para desarrollar, pero que ese tema no puedo yo obligarles a que mi ritmo sea su ritmo. Ustedes me dirán, uy, no, pero uno cómo hace, pues, se enloquece. No. Yo aprendí que cada alumno, al tener su ritmo, puede ser guiado de forma distinta. Mis clases presenciales son una conversación. Yo converso con los alumnos y voy dándome cuenta cuáles son sus intereses. Eso plantea la educación semipresencial. Parte de los principios que fundamentan y fortalecen la educación semipresencial es que ninguno de ellos es igual al otro, y mucho menos a quien está siendo el tutor. Y ahí es el cambio radical entre lo que hacemos en el aula presencial y hemos hecho muchos años, y posiblemente yo a veces también sigo cometiendo ese error de centrarme en mi palabra. No, es la palabra del alumno. El estudiante tiene la palabra. Yo lo acompaño, lo proveo de motivación y de información, le brindo la ruta, pero como decía Jean-Jacques Rousseau en el Emilio, voy detrás del alumno para que no caiga al abismo, pero no voy adelante jalando la cuerda. Él lleva su propia cuerda y su propia motivación y su propia emoción de aprendizaje. Y eso hace un cambio radical porque se nos olvidó que la educación a distancia nació con parámetros pedagógicos a lo que estamos haciendo en la virtualidad hoy. Es decir, en alguna de las charlas lo dije y alguno de mis colegas, puede que hoy esté aquí, se molestó un poco. Es que miren lo emocionante hoy con la educación a distancia virtual. Yo apago al maestro cuando me dé la gana, como alumno apago el computador cuando yo quiera, me paro, me refresco, tomo agüita y vuelvo. Pero eso no se puede hacer con la idea de que las 4 horas de clase de la semana o las 3 horas en un mismo envión, es decir, 3 horas seguidas de lo que se denomina curso o clase, yo, estudiante, tengo que estar ahí sentado haciendo lo que el profesor diga. Esa es mi gran angustia. ¿Por qué? Porque es que piensen, aunque nunca estudiamos ninguno de nosotros, a lo mejor por correspondencia, es que la carta se abría cuando yo, alumno, deseaba estudiar. Se abría y se leía y se digería a mi ritmo. El maestro no estaba ahí molestando. No estaba. Yo disfrutaba de mi aprendizaje y eso es lo que tenemos que lograr ahora con la educación virtual.
yo sé que los colegas de UdeA arroba pueden sentirse dolidos cuando yo digo que esa falta como de parámetros pedagógicos es lo que no me ha dejado incluir mi campus virtual en UdeA arroba. Y los quiero mucho y sé que el esfuerzo que están haciendo es maravilloso. Pero el humanismo de Humboldt, que también habla del acompañamiento al alumno, y de hecho el seminario alemán lo que dicen es, el alumno quiere venir a conversar conmigo, debe traer conocimiento para hacerlo. Debe venir a un diálogo académico. Debe haberse alimentado antes de conocimiento. No llegar a que yo le llene el recipiente vacío. Eso no es fácil, colegas. Yo sé que no. Yo sé que no. Pero es lo que deberíamos estar pensando ahora. No es aprender a usar las 20.000 herramientas que tiene Internet y que tiene la didáctica virtual. Es cómo me comporto yo, maestro, con mis alumnos. ¿Cuál es el espacio que les dejo? ¿Cómo les permito respirar para que la virtualidad sea amable, amorosa, divertida, y dejen de ver videojuegos y prefieran sentarse a estudiar ese material que les hemos brindado con anterioridad al momento del encuentro sincrónico virtual? Porque la pantalla no es la presencia del aula de clase en el campus. La pantalla es un medio por el cual estamos presentes. Aquí estamos presentes, estamos todos. Pero lo único que no podemos es tocarnos y abrazarnos como antes y darnos el besito en la mejilla. No, pero aquí estamos, de corazón estamos todos juntos. Pero yo no soy el centro del asunto. El centro del asunto es quien escucha y tiene una postura que ojalá sea diferente a la mía para que podamos conversar, dialogar y discutir. En los parámetros de la educación a distancia, y vuelvo a Freire, la educación debe brindarle a ese alumno la certeza de que su aprendizaje tiene un objetivo de crecimiento humano. Eso nos lleva de nuevo hacia atrás al humanismo de Humboldt, al trabajo de las grandes, hermosas y nuevas pedagogías de la pedagogía alemana, pues, y de Montessori también, donde el proceso debe hacerse con afecto. Además, piensen en los grandes personajes, qué sé yo, desde el siglo XVII, XVIII, XIX. Uno de los grandes alumnos que también tuvo educación epistolar fue Simón Bolívar con su maestro Simón Rodríguez. Antonio Nariño con sus maestros franceses. Y no estaban sentados en el mismo lugar. Y hay una cosa que debemos tratar de analizar y profundizar. Esa educación masiva en el aula, ¿cuándo nació? A ver, piensen. Nace con la revolución industrial. Había que meter a ese poco de muchachitos en un mismo lugar para poder que las madres también fueran a trabajar. Que no se quedaran en la casa cuidando muchachitos. Y ahí se inventó la escuela que llamamos, entre comillas, moderna y que para mí, que soy hiperactiva desde que me acuerdo que existe, es un desastre. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en tercero de primaria, no, en segundo, el profe de alemán en el colegio me sacaba a correr al patio que era al lado del salón. Entonces yo llegué a la casa y le conté a mi mamá y mi mamá se molestó mucho y sin que yo supiera fue un día al colegio y de verdad me encontró corriendo en el patio. Entonces me preguntó que por qué me sacaban a correr.
Yo le dije, porque yo acabo mis tareas primero que todas las demás. Y entonces, claro, me ponía a jugar, las molestaba, distraía todo el salón y éramos como 40 enanas. Pues horrible, ¿cierto? No, mentiras, 30 y algo, no importa. Entonces ella entró, paró la clase y le dijo a Gea Brown que lo sentía mucho, que ella no me había mandado a clases de gimnasia, que si yo terminaba primero, me diera más ejercicios, me pusiera a hacer otras cosas, pero que no quería que yo le volviera a contar que yo estaba corriendo en el patio. Claro, de ahí en adelante para mí las clases de alemán eran maravillosas. Yo terminaba una tarea, iba y se la ponía en el escritorio y le decía que ya acabé y él me daba otra hoja y yo seguía escribiendo. Y mientras mis compañeritas hacían 3 tareas, yo ya había hecho por ahí 7. Si las había hecho bien o mal, eso no importa para el ejemplo. Las hacía bien, de verdad. Si no es esta muchachita necia, ¿qué hacemos con ella? Pues darle más motivación, darle más impulso. Y hay el otro ejemplo, y es un concepto maravilloso de la educación a distancia que se utiliza también en la educación virtual. Y es el concepto de la educación lenta. Como el profe Leandro va a quedar con la lista de los que participan, yo luego les paso los documentos que sustentan lo que estoy conversando. La educación lenta significa yo voy al ritmo del más lento. Y entiendo que él tiene el mismo derecho en mi espacio de enseñanza que el más hiperactivo y más capaz, que el más nerdito, como dicen ahora. ¿Sí? Profe, cuando falten 5 minutos me avisa, porque no me quiero pasar de mi tiempo. Tranquila, profe, vamos por los 40 minutos, pues a partir de este momento las personas que quieran hacerle alguna pregunta a la profesora Cecilia lo pueden hacer, pueden tomar la palabra levantando la manito o escribir las preguntas al chat. Profe, hay algo de lo que no quiero que los colegas se pierdan. Es de algo que usted me comentó en una conversación previa sobre la experiencia de la educación a distancia, cómo lo hacían por allá en los años 80, 90, me contaba usted de cómo lo hacían en la universidad. Creo que eso va a ser muy chévere para los colegas saber sobre eso, porque creo que ahí también podemos tomar muchas ideas de cómo podemos hacerlo hoy. Sí, mire. Gracias. Termino lo del concepto de educación lenta y cuento lo que tú me estás planteando. De acuerdo. La educación lenta implica que no vamos a penalizar al que es lento. Le vamos a apoyar para que avance a su ritmo, pues sin enloquecernos a nosotros. Y eso es parte de la educación semipresencial. Y eso fue algo que trabajamos en la Universidad del Valle cuando yo estudié y que también pues yo he seguido aplicando en mis clases, y es cómo logra uno que un grupo, que es completamente disímil, en un grupo uno siempre tiene los 5 más curiosos, los más hiperactivos, los más distraídos, pero absolutamente necios, que les gusta el tema, pero que pues parecen grillos. Y tiene, digamos, si pongo un ejemplo exagerado, los 5 más lentos, que digieren 10 veces las cosas, que te cuestionan cada frase. Y el grueso, que serán otros 20, que prestan atención, que trabajan contigo, que aparentemente van al ritmo natural del curso. Si uno mira un grupo así, pues tendría 5 que te van a descerebrar y 5 que a lo mejor pierden la materia. Y 20 que, bueno, mal que bien, los buenos van a pasar buenos entre comillas y los regulares pasarán regular, y siempre habrá algún malito que también pierde. Frente a los parámetros de la educación desde el punto de vista de lo que planteaba Rousseau o Humboldt o la educación Waldorf o Montessori, ninguno de ellos
debe quedarse retrasado. ¿De quién es el esfuerzo? Mío, mío, yo maestra. Tengo que cuidarlos a todos, lograr que todos alcancen el objetivo general de mi curso y los objetivos particulares según su propia capacidad. Y ahí entran los dos extremos, el concepto de educación lenta y el concepto que tiene que ver con la motivación de la curiosidad, es decir, ¿cómo logro yo brindarle más a aquellos que son absolutamente hiperactivos y que a lo mejor por ser hiperactivos en términos académicos tienen síndrome de atención? Pues muchos de nosotros nacemos con ese par de entuertos. Una de ellas soy yo. A mí lo que a los 5 minutos no me agrada, me dispara para otra parte. Pero el chip sigue pensando en eso. Y luego yo salgo a curiosear, porque dijeron esto, lo otro, tanta. Ese principio de la semipresencialidad, de que somos, en ese caso, 30 universos, debe ser logrado por el maestro como un equilibrio. Entonces, cuando uno prepara su escenario académico, lo hace con espacios donde queda el interrogante. Yo tengo un programa, pero este programa lo tengo que aplicar a mi contexto específico de mi grupo específico y cada semestre debo hacer lo mismo. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo piensan? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta del tema de mi curso? Pero no es para discutir, sino para poder buscar una motivación amable que los logre enganchar. Yo sé, colegas, que no es fácil, pero es muy lindo. Es muy lindo lograr esa motivación colectiva a los ritmos de cada uno, donde yo aplico de la educación a distancia y de la educación virtual, que yo los acompaño. Yo converso con mis estudiantes. El concepto de enseñanza para mí no es el concepto tradicional de la diatriba y la clase magistral. No. Aunque esté generando aparentemente una clase magistral, es dialógica. Dialógica es en función del intercambio constante de preguntas, de inquietudes, de escucharles. O sea, la interrupción es la parte más dinámica de esa clase. Si los alumnos no interrumpen, pucha, ahí se está pasando algo muy grave. No sé, profe, si le respondí su inquietud. Sí, creo que nos van quedando muchos de esos conceptos que usted menciona como claves. Disfrutar el aprendizaje, motivación de la curiosidad. Nos habló también de la importancia de acompañar y de no perder como esa perspectiva del acompañamiento que hacemos como profesores a los estudiantes. Quisiera saber si dentro de los participantes hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, una intervención relacionada con esta reflexión que nos plantea la profesora Cecilia en la mañana de hoy. Bueno, mientras alguien hace alguna pregunta, profe, cuéntenos entonces, estoy curioso de saber cómo era el trabajo con la educación a distancia en la universidad hace unos años. Bueno, antes de que el profe Edwin hable, Hay una era muy pregunta, sencillo. sí, Sí, dale, era está bien. igual, es decir, habían cursos, pero los cursos eran o por correspondencia o por televisión. Nosotros teníamos en la Universidad del Valle un aula que se llamaba el aula de didáctica especial de las lenguas, de español y lenguas extranjeras, y estaba habilitada con 4 cámaras y 5 televisores. Y entonces
los estudiantes podíamos entrar no solamente a ver las clases que ya estaban grabadas, sino también a grabar lo que queríamos preguntarle a la profe. Podíamos, era muy lindo porque podíamos escribir cartas, pero la escritura de las cartas no era solo para conversar con la profesora, es que en el programa de español y literatura nos revisaban que las cartas estuvieran bien escritas. Estábamos aprendiendo a escribir en español, pero estábamos conversando con ese profe que aunque nosotros sabíamos quién era, pues no estaba ahí en la clase. Era como que nosotros alumnos hacíamos nuestras propias clases. Y era muy lindo también porque la clase de didáctica especial de las lenguas, que nos grabábamos todos, la profe era un espectador más. Ella estaba allí, pero quienes nos autoevaluábamos, coevaluábamos, éramos nosotros los alumnos. ¿Cómo? Viendo lo que habíamos grabado de la clase que le habíamos brindado a los compañeros. Y eso nos hacía ver hasta los detalles más minuciosos de cómo debe comportarse, pues, un futuro profesor frente a su grupo. Son procesos distintos porque te genera empoderamiento, te obliga a reflexionar sobre tu papel como profesora, como maestra. ¿Yo qué voy a hacer cuando vaya a mi clase? ¿Yo cómo debo tener en cuenta la visual de todo un grupo completo? Pues corregir cosas como que alguno le hablaba todo el tiempo al tablero. Sí. Así no se puede, usted tiene que mirar, además mirar al grupo, conversar, compenetrarse, cosas por el estilo. Démosle la palabra al profe Edwin González. Por supuesto, profesor Edwin, cuéntenos. Pero que prenda su cámara, Gracias. ¿puede? Yo no tengo problema, pero ahí hay como restricciones desde el formato que está como planteado. John nos puede Ah, ayudar. Eh, profe, puede intentar desde la cámara de video, porque pues ya tiene todos los permisos para hacerlo. ¿Quién, yo? No, No, el yo. profe Edwin. Ah, Bueno, ok. pero ahí sí no sé por dónde es la cosa. Bueno, no, Abajo pero a la digamos que izquierda. no es como lo fundamental. No quiero, digamos, gastar tiempo con eso, profe. Tranquilo, Simplemente tranquilo, está bien. quería, bueno, por un lado, profe Cecilia, pues como agradecer la generosidad que tiene con nosotros y de poner un poco su experiencia de tantos años. Yo lo he escuchado ya en varias oportunidades, un poco insistir en el tema de la potencialidad y las posibilidades de la educación virtual y a distancia. En este caso, me quería referir a un asunto muy concreto, profe. Es real que para los profesores pues se nos ponen unos desafíos nuevos y digamos que estamos en la vía de hacer las adaptaciones que corresponda o las transformaciones que haya que hacer. Pero también es verdad que eso exige un papel del estudiante. Y yo no sé cómo es el asunto en otras facultades, entiendo que no es igual en todas las facultades, pero hay facultades donde uno percibe que los estudiantes son un poco más pasivos, digamos, no asumen algunas cosas como las lecturas que se dejan para la sesión o algunas actividades propuestas. Y siento que eso da al traste pues como con la posibilidad de ese intercambio que tú estabas mencionando ahora y de esa conversación. También digamos que soy consciente que cada vez hay como unos llamados desde la didáctica y la pedagogía a que uno sea pues quien estimule eso. Y digamos que yo en general estoy atento, pero también siento que, no sé, y esa es la parte que quiero escuchar de usted pues y de toda esa trayectoria. Eh, ¿Hasta dónde, hasta dónde voy yo en ese esfuerzo por, bueno, entonces hagamos una guía de lectura, bueno, entonces hagamos unas preguntas motivadoras, bueno, en fin, y hasta dónde también este es un reto
que no sabemos los estudiantes cómo lo estén asumiendo, ¿cierto? O sea, exige un papel más activo por parte del estudiante. Entonces, no sé, a veces como que quedo en el dilema de hasta dónde va mi adecuación didáctica para tratar de motivar, pero no creo que todo sea mío en el sentido de que sean estrategias de motivación, pues motivacionales, que a veces me confronta mucho eso. No sé qué dice, profe. Ay, bueno, y muchas gracias al profe Leandro y a la gente que está encargada de esta propuesta de hablar entre colegas. Muchas gracias a usted, profe. Profesor, ¿usted de qué facultad es? ¿O en qué facultades Yo trabaja? trabajo en la Facultad de Salud Pública. Muy bien. Muchas gracias por la intervención, profe Cecilia. Bueno, y Bueno, ya que me preguntó lo de la facultad, yo me refiero sobre todo al pregrado. En posgrado es distinto, digamos, la gente de maestría y doctorado, digamos, asume diferente el asunto. Mi preocupación es sobre todo con pregrado. De acuerdo. sí, en este momento, como digamos que nos tiraron al abismo sin previo aviso, porque el 14 de marzo quedamos todos atrapados en el espacio donde estábamos, no ha habido la posibilidad de entrar conciliando y conversando y enseñando la ruta. Y cuando digo enseñando la ruta, es brindar una ruta que el estudiante pueda curiosear o escudriñar y profundizar por su propio gusto, porque va a entrar a la educación virtual. Nos empacaron y no tuvimos otra opción. Pero aún así, hay un aspecto que es muy importante. A mí todavía me cuestiona que tengamos cursos con 3 horas seguidas. Me cuestiona que si tenemos cursos de 2 horas, 2 veces a la semana, se espere que sean 4 horas con la presencia sincrónica del profesor. O con la presencia sincrónica en una de las sesiones, atiborrando de actividades y tareas la siguiente sesión. Y voy a lo que tú preguntas. Claro, los estudiantes de pregrado vienen ¿de qué? De un bachillerato en donde era el rejo y la zanahoria. Si usted lo hace bien, zanahoria. Y si lo hace mal, chácata, castigo, 1, 2, 2,9, no pasó la materia. Y además iban a escuchar al maestro, a repetir por escrito en los exámenes lo que esa persona había dicho, o de cálculo, o de matemáticas, o de geografía, o de español. Y nosotros sabemos que en la educación universitaria el asunto siempre debe ser distinto. ¿Cómo motivarlos? Inclusive con jueguitos que uno puede hacer, y me bajo a la didáctica. Tú puedes entregar un artículo para leer y luego ellos deben responder, qué sé yo, un cuestionario, pero un cuestionario que suene, o sea, algo que se hace con un jueguito, con muñequitos. Si se equivoca, le sale el muñequito así que hace ¡ah! Puchas, esa no era. Si lo hace bien, entonces el dedito bien. Y eso se hace para que lo trabajen antes de la clase. Al principio, mal que bien, y pueden haber miles de opciones, simplemente mandarles por el correo un cuestionario para que lo respondan con sí y no. Y después de que el día, unas horas antes de la clase, les envían las respuestas para que se den cuenta cómo les fue. Y habrá el que copia las respuestas porque nunca lo hizo. Pero hay esa necesidad de leer algo antes y cuando lleguen a la clase, trabajar sobre el texto. Las primeras veces posiblemente es un desastre, profe, porque no les te prestaron atención, porque no les interesó, porque no lo hicieron. Entonces viene otra de las partes del diálogo y es, bueno, está bien, XX, tú no leíste,
Ya me di cuenta que no lo leíste. Dime por qué. Pero ese dime por qué va a ser colectivo, porque todos sus compañeritos están allí. Y no te creas, eso hace que el que tampoco lo hizo también reflexione. Es muy difícil, y te lo digo, para mí los 15 últimos días de marzo y los primeros días de abril fueron muy difíciles con ambos grupos, porque además estaba el pánico del contagio y la muerte. Habían estudiantes que me decían, profe, yo sé lo que tengo que hacer y me senté a llorar porque me da miedo que mi abuelita se muera. ¿Tú qué le dices a esa persona? A mí qué me importa su abuelita, si se muere usted tenía que venir con el texto leído. Pues ni modo, hay que hablar de la abuelita y del riesgo para los adultos. Estamos en una situación que nos obliga a ver el ánimos, o sea, la parte emocional de nuestros estudiantes por encima del contenido, del conocimiento que deben adquirir. Sé que también es difícil, porque la universidad nos exige unos tiempos. Pero justo en este momento, no podemos olvidar que tenemos seres humanos aterrorizados igual que la mayoría, o a lo mejor tan frescos como los que salen a hacer parranda en la esquina. El conjunto es muy diverso. Y ellos son el centro del proceso. Y lo que necesitamos decirle a la universidad es, universidad, te queremos mucho. Y los alumnos no están todavía listos para meterles paquetes didácticos en cada asignatura, porque es que ellos no tienen una asignatura por semestre. Tienen 4 o 5. Y todas con la pretensión de la mía es la más importante. De allí un concepto que yo amo del profe Héctor Abad Gómez: tolerancia. Tolerancia. Tolerancia al faltante, tolerancia al temor, tolerancia al pánico escénico. Y tengo un alumno excelente en interpretación simultánea en inglés, francés y alemán. Y su abuelita se enfermó de COVID. Hasta ahí le llegó el curso. Me dice, profe, no soy capaz. Me pongo el audífono y estoy pensando en mi abuelita. Quiero hablar y empiezo a balbucear. ¿Yo lo penalizo? ¿O comprendo que debo tener en cuenta su gran capacidad antes de que le pasara esto? Tolerancia, comprensión. En la virtualidad y en la educación a distancia, somos el acompañante, el tutor, el guía, pero no vamos adelante de ellos. Vamos, como decía Rousseau, detrás para que no caigan al abismo. O sea que paciencia, paciencia para los lentos. También sé que es difícil. Bueno, Profesora, creo que alguien más levantó la mano. Sí, y antes quiero hacer una anotación de alguien que nos escribió en el chat, es el profesor Rusman Cardona. Dice, estoy de acuerdo con la motivación como el eje dinamizador de la educación, pero ¿hasta qué punto la estructura educativa actual de nuestro país favorece la buena relación entre la motivación y el proceso de enseñanza y aprendizaje? Y creo que esto lo podemos vincular a esta última intervención que va a hacer el profesor Genebraldo Augusto Orozco, que pidió la palabra y quiere conversar con nosotros. Profesor. Hola, profe. Sí, me ¿Dice escuchan. Sí, señor, lo escuchamos. Buenos días a todos. Buenos Logro días. ver a la profesora María Cecilia, Leandro, pues lo que yo capto en la pantalla mía, ¿no? No lo oigo. Leandro, ¿me escuchan? Un poquito mejor. Bueno, listo, vamos a procurar que Sí, un poco mejor. que se escuche lo mejor posible. Bien, gracias por la invitación. De acuerdo. Que me hicieron, yo soy egresado de la Universidad de Antioquia
Estoy haciendo ahorita también, finalizando básicamente un pregrado. He tenido la posibilidad pues, de estar con otras universidades y adoro mi universidad, de la cual soy licenciado en educación. A ver, soy también preocupado por esta situación que en la actualidad estamos viviendo, porque de alguna manera nos cambió, como dicen por ahí, el chip, palabras pues, de cajón que se están utilizando, pero son así. A ver, eh, puedo comentar como experiencia personal, soy pedagogo o maestro formado en pedagogía desde octavo de bachillerato y ya llevo 30 y pico de años pues en este trajín de la educación, valga que de pronto la palabra trajín no sea la más adecuada, digamos en este maravilloso oficio de la educación. Eh, He mirado con inquietud toda esa cantidad de cambios que se han dado desde ese momento, incluso que yo empecé con el deseo de ser maestro a la actualidad. No podemos descartar, profe, que esos cambios que se dan son realmente, dijéramos, vertiginosos y estamos en un siglo XXI donde todo mundo acosa, donde todo mundo anda corriendo tras de tantas cosas y a veces nos olvidamos de la parte esencial de la persona eh, por, por correr detrás de lo económico, detrás del cumplimiento de tantas cosas. Entonces yo me he ubicado en esta participación, en ubicar en nuestro entorno educativo muchos factores que son importantísimos a tener en cuenta. El papel del educador parte de quién es educador. Y cuando somos educador, veamos un concepto importantísimo que es el de la vocación. Hoy en día, cuando la Ley General de Educación ha permitido que todos seamos educadores, no importa desde dónde sea nuestro origen como educador, si somos pedagogos como lo soy yo, si somos egresados de una normal o si sencillamente salimos como licenciados de una universidad sin tener de pronto esa experiencia de la zona rural, de las zonas de difícil acceso, etcétera, o la experiencia de haber enseñado a leer a un estudiante, de haber tenido la dificultad de un niño de preescolar, de todo ese proceso desde la base hasta llegar a una universidad, que también creo que es importante tener en cuenta, o simplemente somos el maestro que es profesional y salimos a recibir estudiantes sin manejar ese concepto muy personal, muy interno de lo que es el concepto de ser humano, ¿cierto? Entonces, ahí, desde ese punto de vista, el educador tiene que evaluarse para poder valorar todas estas situaciones que estamos viviendo, ser un estudiante, dijéramos hoy en día, en manos de un maestro que le interesa cumplir su jornada, cumplir su parte laboral y recibir un salario para vivir de él nomás, de pronto eso trae mucho para pensar, ¿sí? Pero si es un maestro que como usted, ¿sí? Se preocupa por qué pasa en el entorno familiar de ese estudiante, qué pasa a su alrededor, cuáles son sus estados de ánimo que lo llenan, que lo motivan, que lo afectan, entonces nosotros vamos a decir, vamos a tener personas que más que cumplirle a un Estado que exige, que nos ubica, que nos encasilla, que nos quiere estandarizar, nos vamos a dedicar a prepararnos para esa otra persona que de pronto, igual que yo como maestro, también requiere y tiene cantidad de cosas en su entorno. Esa parte en cuanto al educador está muy, muy afectada hoy en día. Perdón, estoy viendo acá a mi niño que está muy, demasiado, dijéramos, encasillada a cumplir a un Estado que trata de mantener una situación capitalista, cumplan. Y como usted dijo en un momentico inicial, eh, ¿qué le importa al Estado si el campesino aprende o no aprende? Lo importante es que esté sometido y que rinda y que responda a la parte laboral. Porque hoy en día nos hemos contagiado más del COVID, claro que sí, porque la parte económica es la que importa. La parte económica es la que nos preocupa, sí es un elemento importante en la vida humana, pero la esencia que es cuidar al ser humano se perdió. Cuídese como se cuide. Entonces, al Estado no le interesa más que sostener lo que viene. Por ahí vienen las estandarizaciones, ¿cierto? Los pensum estandarizados, las evaluaciones estandarizadas. O sea, no importa si usted tiene o no las condiciones humanas para atender a una clase, para ir hoy a una clase, no vino de malas, responda como quiera. Entonces, el papel del educador o se ubica como ser humano a entender que va a recibir a otro ser humano que como yo tiene deficiencias o tiene de pronto posibilidades de echar para adelante, o más bien se retira. En este momentico, aclaro, yo soy maestro, soy educador de básica secundaria,
o de secundaria, y tengo estudiantes que están alejados del entorno, que me es complicado decirles, bueno, ¿qué pasa? Porque me van a ¿Es decir, no aquí tengo en conectividad. Medellín, profesor, o es de alguna A ver, región? yo soy oriundo de Caucasia, Antioquia, pero en este momentico estoy Ajá, trabajando en el municipio de La Ceja, ¿sí? Trabajo en el municipio de La Ceja, Antioquia. ya, Y tengo esas experiencias, estamos en una zona urbana, dígame los muchachos de zona rural, ¿qué de conectividad acuerdo. tienen para sostenerse? Un muchacho incluso de la Ujú. zona urbana, ¿qué conectividad tiene a veces los papás o no están trabajando, etcétera? Y yo voy a decirle, bueno, qué pena, tú no me mandaste, no me enviaste el trabajo, lo lamento, pero no te puedo dar otra nota. Qué bacano poder nosotros entrar desde ese concepto humanista y empezar a decir, la nota mm, dijéramos, numérica desaparece para que aplique más el concepto de lo que, del interés, de las ganas y lo demás. Pero el Estado tiene un papel bien grande, bien importante que nos presiona, que nos ajusta, que no nos deja Sí, trabajar, y es ese concepto político, ese concepto de lo económico, donde hay que cumplir, hay que cumplir. A nosotros nos viven atollando constante este cambio, esta norma, hay que cambiar, hay que mandar esto, hay que hacer esto otro, y si no se cumple, entonces usted no está cumpliendo con el trabajo profesor y usted está ganando y usted, sí, es la presión del Estado. Bueno, todo eso ha hecho entonces de que también acuerdo. el padre, perdón, el tiempo, el padre de Sí, familia, el que, tiempo, profe, porque la idea que es que entre colegas no se nos vaya más de una listo, horita, está porque bien, dame sabemos un, lo ocupados que estamos los colegas, perfecto, entonces tratamos de en una hora provocar, bueno, digamos, con estas conversaciones. listo, le En- voy a tratar de resumir un poquito porque sí me ha motivado mucho la conversación. Muchas gracias. Eh, Sí, para que la profesora también correcto, intervenga y cierre, porque ya se cumple como el tiempo estimado para la listo, Leo, actividad. regálame un minutico más. El papel del padre de familia, que si estamos hablando no solamente podemos hablar del muchacho universitario que tiene más independencia, estamos hablando de un estudiante que también, siendo estudiante con dificultades psicológicas, etcétera, tiene un padre de familia que está hoy en día mecanizado con el concepto de la calificación, ¿cierto? Entonces el padre que le interesa, venga, es cuánto sacó mi hijo, es que usted no me está llenando, no está viendo nada porque mi hijo no tiene contenidos en ese cuaderno. ¿Cuál es el papel del padre de familia también en el acompañamiento de esos estudiantes con dificultades, con problemas, que tiene trabajo, que no tiene trabajo, etcétera? El padre de familia juega un papel importante en este siglo XXI. Los padres que dejaron de acompañar a sus hijos para irse a trabajar, mamá o papá, dejan a los hijos solos, etcétera, pelados que se van a desmotivar totalmente. ¿Por qué? Porque cuando psicológicamente se manejan las cosas, decimos que a los niños o a los muchachos les interesa lo que a nosotros como padres también nos interesa. Ahí nos desconectamos. Y bueno, el Profe, interés del estudiante, perdón, profe, el interés del estudiante, ¿cierto? El papel que juega el estudiante, la responsabilidad, la madurez, la capacidad de autoformación. Yo tengo pues preparación en educación personalizada y he tenido la posibilidad de trabajar tanto universitariamente como bueno, con este nivel en el que estoy. Y definitivamente el muchacho sí hay que motivarlo, hay que llamarlo, hay que jalarlo, jalonarlo, hay que darle pues herramientas para que él diga no me desprendo, no me voy, ¿cierto? Y soy enamorado de la educación y me encanta y tengo unos hijos a los que mantengo muy pendiente de ellos, pero sí digo que tenemos muchas situaciones externas a nosotros que hace que se varíe mucho esa, dijéramos, esa visión o esa perspectiva educativa. Entonces, tenemos tantas cosas que no nos dejan ser, aunque quisiéramos ser profe, y también estoy de acuerdo en que la educación más que numérica o más que presionar al estudiante debe buscar para que se motive, para que esté aquí. Pero el Estado, la política, el factor que perseguimos que es lo económico, dijéramos, el rendimiento económico de este país es el que a veces no deja que la educación avance porque nos quieren tener anclados, ceñidos a ciertas normas y si nos queremos salir de ese encasillamiento para proponer cosas nuevas, a veces nos cortan las alas. Muchas gracias. Profesora Cecilia. profe, sí, yo quiero partir de algo que puede sonar tajante. Eh, el sistema escolar colombiano, como el sistema escolar en muchas partes del mundo, debe cambiar radicalmente. Cambiar en el sentido de no ser proteccionista.
Me explico. Es cierto que los padres de familia juegan un papel fundamental en la educación de los hijos, pero el papel fundamental desde el punto de vista de la pedagogía de la autonomía, y me refiero a Freire, y me devuelvo con Freire a la primaria, es permitirle ser a ese pequeñito, niña o niño, autónomo en su aprendizaje. Desde que se inventaron los logros y que ningún niñito podía perder la primaria, cometimos un error educativo garrafal. Claro, no deberían perder los años, pero tendrían que tener otra clase diferente de motivación. Pero si el papá y la mamá están todo el día haciéndole las tareas o supervisando las cosas, ¿cuándo va a aprender a ser autónomo? Cuando esos chicos que ahora llegan chiquiticos a la universidad, tenemos estudiantes de 15 años, de 16, que han sido protegidos como pollitos todo el espacio del bachillerato y la primaria. Eso es un error educativo del sistema educativo, pero también del sistema familiar. Y con eso no me quiero meter hoy. Lo que quiero decir es que en la universidad buscar ese principio de autonomía del estudiante nos implica tener la pedagogía de la autonomía de la que habla Freire como maestro. Yo comparto, yo cuestiono, yo brindo un tema, pero lo brindo con todas las inquietudes posibles para que ese estudiante profundice. Y lo más complicado, y entiendo a Edwin y entiendo a todos los colegas que dicen es que el estudiante no muestra interés. No, es que en la educación virtual, los encuentros sincrónicos en un semestre no deberían ser más de 4, porque ellos deberían estar haciendo sus actividades a su ritmo, entregándonos resultados. Deberíamos tener la opción de poner para cada tarea o cada evaluación 2 fechas. La fecha en la cual si me lo entregan van a tener todo el tiempo para reformular, corregir y comprender todavía más. Y la fecha que es la fecha límite. Esto suena loco, pero es factible. El otro aspecto es que cuando yo tengo 3 horas de clase seguida, el estudiante no tiene entonces la opción de hacer clic y sacarme de su vida. Eso es equivocado. Yo no puedo pretender que una persona, por muy adulta que parezca, o nosotros mismos, usted a los 40 minutos, y eso lo he trabajado yo con una neurocientífica, pierde la atención. No es porque no quiera el tema, no es porque no le guste estar en la clase con su profesora o profesor. Es porque se cansó, el cerebro se cansa. Y más con esta cosa de la pantalla. Pero queremos hacer 3 horas seguidas. ¿Dónde qué vamos a hacer? ¿Atiborrarlos de asuntos didácticos? ¿Meterle más cosas para hacer? Es preocupante para mí. Como decía el profe, si hay que hacerlo, esa es la norma. Pero eso no va a hacer que el estudiante profundice más el trabajo. Entonces sí pensemos en eso, en el concepto de educación lenta, en el concepto de la pedagogía de la autonomía. Pero sobre todo nosotros como docentes hoy, pensemos en el maestro Abad Gómez, que nos hablaba de la tolerancia y la paciencia. Necesitamos ser pacientes, no solo con el grupo de estudiantes, con nosotros mismos. Porque esa sensación de no avanzamos, ¿y avanzamos a dónde? O sea, ¿cuál es la compulsión de llegar a dónde? Es muy distinta la presencialidad a la educación virtual mediada
por los principios de la educación a distancia. Gracias, colegas. Profesora Cecilia, muchas gracias a usted por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a las personas que nos escucharon, quienes también participaron y permitieron pues como este diálogo. Yo les debo decir que la charla pues quedará grabada y la alojaremos en el sitio del programa de desarrollo docente para aquellos colegas que no pudieron estar el día de hoy y quieran acceder pues como a todo esto que se construyó en esta conversación. De nuevo, mil gracias y como lo dije allí en el chat, los invito al próximo Entre Colegas, que será el próximo miércoles 13 de agosto, y vamos a conversar con profesores que participaron de la convocatoria en innovaciones didácticas. Entonces vamos a escuchar allí experiencias muy interesantes de cómo lo están haciendo estos profesores que nos pueden inspirar a nosotros también para hacer nuestro trabajo. Los encuentros, como me están preguntando acá, los vamos a programar 2 veces en el mes, es decir que en agosto tendremos 2 charlas, la que les dije y otra pues que estamos concretando ya. Esperamos para la próxima semana compartirles a todos los colegas de la universidad la agenda de encuentros para el resto del semestre, y también les vamos a compartir la oferta del programa de desarrollo docente, los cursos, diplomas y talleres que tenemos pensados para ustedes en el semestre próximo, en el semestre en que estamos, perdón, ya estamos en el 2022. De nuevo, muchas gracias a todos. Gracias, profesora Cecilia. Qué alegría verla. Profe, yo quiero agradecerles también, y en especial porque hoy estoy haciendo una prueba en términos de salud, y es en función de cuánto tiempo aguanto en mi ritmo natural de trabajo, porque mañana tengo una nueva evaluación por especialista. Entonces, mil gracias. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. Seguro que sí. Muchas gracias a usted. Hasta luego entonces y quedamos entre colegas.